¿Qué tal? ¿Cómo están amigos y amigas de esta comunidad? Como siempre, un gusto, como siempre, un placer que nos acompañen. Platicar de lo que pasó en Culiacán, Sinaloa. Vamos con la información y después, por supuesto, la opinión. Un elemento de la Secretaría de Seguridad y Protección Ciudadana fue asesinado en la capital de aquella entidad. Esto fue confirmado ya por el titular de la dependencia, Omar García Harfuch. El ataque se registró en una zona de Villas del Río, al norponiente de Culiacán, unos metros de planteles educativos de un hospital. El suceso se registró alrededor de las dos de la tarde. El elemento asesinado respondía al nombre de Jalexi Guadalupe y se presume que fue atacado por motociclistas que abrieron fuego contra el vehículo en el que viajaba. Se trata oficialmente de la primera baja de un elemento de esta dependencia desde que inició la guerra contra Chapitos y Mallitos hace más de 100 días. A través de su cuenta de X, Omar García Harfuch reaccionó. Lo hizo de la siguiente manera. Hace unos momentos, aquí en Culiacán, lamentablemente perdió la vida un compañero de investigación de la Secretaría de Seguridad. Nuestro más sentido pésame a la familia de nuestro compañero y todo nuestro reconocimiento a la labor que realizan diario mujeres y hombres del Gabinete de Seguridad para recuperar la paz en Culiacán. Este hecho no quedará impune y los responsables serán detenidos. Para algunos analistas expertos en materia de seguridad, como Oscar Valderas, este mensaje de Harfuch convierte en algo personal lo que está sucediendo ya en Sinaloa. Ahora, ¿a quién están vinculando directamente con este crimen? A Alfredo Beltrán Guzmán, alias el Mochomito o bien el Tito, quien es hijo de Alfredo Beltrán Leiva, alias el Mochomo, quien integró junto a sus cuatro hermanos, Arturo, Mario, Carlos y Héctor, una organización que perteneció al cártel de Sinaloa desde la década de los 80 del siglo pasado hasta la ruptura derivada de su detención el 21 de enero del 2008 en Culiacán, precisamente por elementos del ejército mexicano. Ahorita profundizamos sobre esto. El Mochomito tiene 32 años de edad, es sobrino directo de Joaquín El Chapo Guzmán. Su abuelo era Ernesto Guzmán Hidalgo, hijo de Emilio Guzmán Bustillo, quien es padre del Chapo. Su madre es Patricia Guzmán Núñez, sobrina del ex líder del cártel de Sinaloa. Hay mucha gente que se pregunta, oye, a ver, el Mochomito es hijo de los Beltrán, ¿cómo puede estar del lado de los Chapitos cuando fue el Chapo el que entregó precisamente al Mochomo, lo cual provocó el rompimiento con los hermanos? Esto es un hecho sabido, un hecho confirmado, un hecho ya ratificado por diversas fuentes y que generó uno de los dos picos de violencia histórica en nuestro país durante el sexenio de Felipe Calderón. El otro fue el rompimiento del cártel del Golfo con los Zetas. En el caso de los Beltrán, efectivamente, durante un buen tiempo, los Beltrán Leiva fueron parte esencial del cártel de Sinaloa como operadores principalmente de diversas regiones, como personajes claves en los enlaces, en las estrategias en materia financiera, en materia bélica. Y cuando se da este rompimiento, busca una alianza directa con el cártel de Juárez y el cártel del Golfo, así como también con los Zetas, principalmente con estos últimos, con quienes habían librado una artera batalla en el puerto de Acapulco. Incluso ustedes saben de ese video, ¿no? En donde se ve a los integrantes de la AFI entregando a Zetas detenidos a manos del cártel de Sinaloa, bueno, a la Barbie, Edgar Valdés Villarreal, junto con otros sicarios que se volvieron muy mediáticos, el caso de otro apodado El Indio y otro más El Grande. Eran gente cercana a los Beltrán Leiva, eran sus principales sicarios. Incluso en el caso concreto del Grande es en donde se basa el periodista Jesús Lemus para escribir su gran libro de El Licenciado, ¿no? En relación directa con Genaro García Luna, ya que le tocó precisamente escuchar a Jesús todo lo relacionado con las declaraciones de este hombre el Grande, quien habló constantemente de cómo era la personalidad y el papel que tenía el llamado Barbas, Arturo Beltrán, quien fue ultimado en Cuernavaca, Morelos, ustedes seguramente lo recuerdan, en un operativo brutal por parte de la Marina, que confirmó que cuando había que deshacerse de un capo, se deshacían de él. Cuando los Beltrán, y eso fue muy interesante en el caso de los Beltrán, ¿sabe? Porque los Beltrán fueron disruptores en realidad. La estrategia, la novela dictada por los Estados Unidos tenía efectivamente en el cártel de Sinaloa su brazo más fuerte, su brazo operativo,
Se alteran las cosas cuando los Zetas, el brazo operativo del ejército del Cártel Verde Olivo, se involucra ya de lleno. Viene este enfrentamiento con el Cártel de Juárez, que tenía vínculos con el Cerillato, y por supuesto, viene una serie de enfrentamientos que ensangrentaron este país, haciéndonos creer que era un asunto entre el Chapo, Vicente Carrillo y Heriberto Lascano, cuando el problema iba mucho más arriba. En ese escenario es donde los Beltrán, tras esta traición del Chapo Guzmán, se convierten en una organización disruptiva, una organización que se sale del huacal y de toda esta violencia políticamente controlada. E incluso está el informe de cuando Arturo Beltrán secuestró, levantó por unos instantes a Genaro García Luna para amenazarlo. Acto seguido fueron y acabaron con Beltrán Leiva en Cuernavaca, Morelos. Y esto se debe a que los Beltrán en realidad sí trataron de salirse, no porque fueran héroes ni mucho menos, son criminales, pero se salieron del script, en pocas palabras, y se confirmó una vez más que cuando te sales del script, te acaban contigo, porque literal acabaron con todos los hermanos. Héctor Beltrán fue detenido, el Mochomo fue detenido, Carlos fue detenido y Arturo fue asesinado. Entonces desaparecieron completamente a esta agrupación criminal, quedando su hijo, el conocido Mochomito, al frente de la misma y también otro personaje que es el Chapo Isidro. Por eso de repente ha habido mucha confusión porque hay gente que te dice, no, es que el Mochomito trabaja con el Chapo Isidro. No, el Chapo Isidro está al frente de lo que se conoce ahora como el cártel de Guasave. Es cierto, el Chapo Isidro trabajó de cerca con los Beltrán Leiva e incluso se convirtió en un fuerte rival de Joaquín el Chapo Guzmán, pero a la caída de los Beltrán poco a poco se fue independizando de ese nombre para convertir o reestructurar lo que se conoce como el cártel de Guasave. Por su parte, el Mochomito, ¿no? El Mochomito, se alió con sus primos, salió directamente con los Chapitos. Esa rivalidad territorial, ¿no? Violenta que tuvieron los padres, digamos así, que tuvieron las cabezas, quedó completamente atrás. Y se confirma con este nuevo acto, por lo menos desde el estado oficial o la narrativa oficial, que Jesús Alfredo Beltrán Guzmán, el Mochomito, estaría ligado directamente con los Chapitos, con Joaquín, con Iván Archibaldo y con Jesús Alfredo. Y estarían unidos precisamente para enfrentarse a la figura de Ismael Zambada Siqueiros, el famoso Mallito Flaco, ¿no? En este escenario, el cual cada día se vuelve más complicado, por supuesto, para la ciudadanía y que tiene en alerta roja permanente a el gobierno federal con una fuerte presencia en esa zona. Ahora hubo un enfrentamiento también en la localidad de Alto del Coyote. Elementos del Ejército de Guardia Nacional detuvieron a integrantes de los Mochomitos en posesión de armas de fuego, así como también de fentanilo. Esa es parte, por eso hay mucha gente se sorprende un poco, ¿no? Y consideran que si el Mochomito tenía esa rivalidad, había la rivalidad de los padres, pero entre los sobrinos hubo un acuerdo. E incluso la alianza de ellos dos es con la finalidad, obviamente, de quedarse con el control del cártel de Sinaloa, de quedarse con el control de toda esa zona, aunque como se los he dicho en otras ocasiones, lo que menos le conviene a las agencias norteamericanas es que los chapitos se mantuvieran en esa posición, por las razones que ya hemos expuesto, perdón, en otras oportunidades, y que tiene que ver con el impacto mediático de cada una de las detenciones. Ahora, en el caso del Chapo Isidro, de Fausto Isidro Mesa, este hombre, ya se lo mencionaba, trabajó mucho tiempo con el cártel de los Beltrán y su nombre, para que vayamos dejando en claro los nuevos actores de esta novela negra, y nuevos entre comillas, del cártel de Sinaloa o de lo que pasa en Sinaloa, el Chapo Isidro es el narcotraficante que perdió 1.5 toneladas de fentanilo en este operativo del 3 de diciembre. No, ahí vuelve a aparecer su nombre entre los medios de comunicación. Es un sujeto que tiene muchos años ya, con una recompensa de 5 millones de dólares sobre su cabeza. Se ha hablado mucho de él en ciertas etapas, ¿no? Sobre su obra, sobre su vida, sobre qué hace, qué no hace, cuál es su personalidad. No es un hombre muy mediático, ¿no? En un momento dado. Y es un tipo que tiene ya muchos, pero muchos años en el mundo del narcotráfico.
simplemente lo que le mencioné hace un instante, desde la época, ¿no? de esta guerra brutal contra la pobreza, contra la población, mal llamada guerra en contra de las drogas. Incluso Isidro ha hecho alianzas, ¿no? Con diversos, ya sabe usted que el cártel de Sinaloa, o más bien dicho, las organizaciones criminales de ese lado no son tan verticales como pasa con el cártel de Jalisco. Allá hay diferentes grupos que se alían con cada una de las facciones y operan en conjunto sin que esto quiera decir que están subordinadas a toda la organización criminal. Eso ha pasado también con el caso del Chapo Isidro, que con su cártel de Guasave, pues se asentó primero en el norte de Sinaloa y luego ha buscado su expansión en las costas del Pacífico y trata, ¿no?, de aprovechar, por supuesto, este enfrentamiento generado, asusado por las agencias de inteligencia norteamericanas para reestructurar al cártel de Sinaloa, como pues para tratar de afianzarse como una fuerza disruptiva en todo este escenario, ¿no? Están involucrados sin dejar de lado también el papel que estaría jugando el cártel del Guano, que es la otra facción que integra a la organización sinaloense. Por lo pronto, Mesa Flores y su cártel de Guasave, pues obviamente ha perdido y mucho dinero. Hablamos de 20 millones de dosis de fentanilo con un valor en las calles de 400 millones de dólares. Eso es parte de lo que está sucediendo precisamente allá en Sinaloa. Es parte de la información que se está dando en torno a estos nuevos rostros, ¿no? A estos nuevos personajes, quienes aparecen como los generadores de violencia en la entidad, como los generadores de esta situación verdaderamente lamentable, penosa, dramática, triste, que se vive en este hermoso, hermoso estado con gente maravillosa, que tiene una cultura maravillosa de música, de comida, de personalidad y demás, y que tristemente durante años han sido estigmatizados. Y no ha faltado quien diga que los sinaloenses normalizaron la violencia, no. Lo decíamos en otra oportunidad, tú no normalizas absolutamente nada. Tú te obligan a algo. Ni siquiera es que te acostumbres. Tú no te acostumbras a la tragedia, tú no te acostumbras a la violencia, tú no te acostumbras a la pobreza, tú no te acostumbras al desamparo, tú no te acostumbras al sufrimiento, tú no te acostumbras al miedo. Te lo imponen en muchas ocasiones. En muchas, muchas ocasiones. ¿Hasta cuándo parará esto? Yo insisto, la violencia en Sinaloa es real. Omar García Harfuch ha dado datos en el sentido de que se va avanzando poco a poco en este escenario. Siempre cuando se habla de Sinaloa, tenemos que pensar muy bien en que este tipo de violencia no queda, insisto, en los líderes de los cárteles. Y aquí voy a decir algo que puede resultar muy cuestionable, y lo entiendo perfectamente, pero con base en lo que hemos comentado ya en varias oportunidades, este asesinato en contra de un funcionario, en contra de un elemento que se nota Harfuch tenía en aprecio en la Secretaría de Seguridad, no es un asunto solamente que competa a los capos. Yo insisto, colocar a los capos al mismo nivel que el Estado, al mismo nivel que el Ejército, al mismo nivel que la Guardia Nacional, es proveerlos de un poderío que el tiempo nos ha demostrado que no tienen, que es mucho más mediático que realista. El tema de fondo es quién les surte las armas, el tema de fondo es quién los entrena, el tema de fondo es quién está involucrado también generando esa violencia. Y si pensamos mal, ¿no? ¿A quién le conviene esa violencia? Y si pensamos que hay gente de Estados Unidos asusándola desde hace tiempo para que se originara como tal, pues nos toparemos precisamente con que esa agresión a lo mejor se pone de pretexto al mucho mito y a los chapitos porque a final de cuentas son el blanco que hay ahorita. No estoy diciendo que no sean criminales, estoy diciendo que pueden ser un blanco y realmente el golpe viene del otro lado de la frontera. Y eso nos habla precisamente de la importancia también de disminuir la violencia, de controlar la violencia para dejar sin herramientas políticas a una forma de operar y una forma de intervencionismo y una forma de presionar que es muy común de parte de agencias que se han encargado históricamente de generar este tipo de actos. Además, por supuesto, estamos a unas semanas de la llegada de un embajador que, como lo dice el gran Kurt Hartbart, es un personaje que tiene una historia negra. También el sábado Ricardo Valdera nos hace un recuento del mismo
y hablamos de un personaje que ha llevado acciones de contrainteligencia, acciones de desestabilización, acciones bastante, pero bastante graves. Acciones que sin duda alguna nos deben de poner siempre muy pendientes en cada uno de los pasos que dé este hombre Ron Johnson, porque en definitiva es un hombre que sería muy capaz de organizar escenarios como los que estamos viendo ahorita, con tal precisamente de justificar la famosa intervención suave que tanto están proponiendo y promulgando diferentes actores políticos en Estados Unidos, como es el caso concreto de Lindsey Graham. Porque no olvidemos, por supuesto, el escenario que se vive en nuestro país en diferentes frentes en materia de violencia que extrañamente destacaron en la prensa nacional e internacional y explotaron de una manera muy coordinada. Por ejemplo, en Tierra Caliente, Michoacán, siempre ha habido, por supuesto, escenarios verdaderamente dantescos y ahora se da a conocer que dos militares murieron mientras desactivaban una mina. Este es otro de los temas que también se ha discutido muchísimo en México. Y no olvide que este señor Ron Johnson apoya también, por supuesto, apoya también todo lo relacionado con el tema migratorio, junto con Thomas Homan, no, Tom Homan, que es el otro hombre, el zar de la frontera. Y esto lo vemos de inmediato cuando agentes de Estados Unidos comienzan a dispararles bolas de pimienta a los migrantes, ¿no? Los migrantes que se nos empezaron a disparar perdigones. Es decir, estamos ante un Estados Unidos que, perdón, yo sé que hay gente que me dice rayas en la conspiración, pero estamos ante un Estados Unidos que va a utilizar la violencia para imponerse, tanto en el aspecto de seguridad como en el aspecto de la migración, porque así le conviene a sus intereses, porque así le conviene. Ese es el escenario de rudeza que tiene que mostrar estos personajes, porque aparte de todo están convencidos que esa es la mejor manera de operar en un momento dado. A Estados Unidos, que nos quede claro, jamás le ha importado la violencia que existe en México, jamás le ha importado la pobreza que pueda existir en México que provoca la migración. A ellos lo único que les importa es expoliar los recursos naturales y van con todo con estos dos temas, mostrando lo peor de sus rostros para justificar cada una de esas acciones verdaderamente lamentables. Gracias por estar con nosotros. Ya lo sabe, pulgar arriba. Si les gustó este video, pónganle pulgar arriba. Déjenos sus comentarios, déjenos sus puntos de vista. Compártalo si le gustó y si no le gustó, también compártaselo a quien no le cae bien. Y ya lo sabe, no le haga caso a ninguna cuenta, a ninguna cuenta de verdad que esté con el nombre de su servidor, diciéndoles que les depositen para ciertas cosas, que les va a otorgar algún premio, que les den datos, nada. Cualquier cosa que yo les pida es aquí. Lo vieron ustedes con el tema de la desmonetización, fue aquí. No hagan caso, por favor. No hagan el mínimo caso, por favor, a esas cuentas apócrifas que están usurpando el nombre de su servidor. Como siempre, un gusto, como siempre, un placer. Nos vemos al ratito.